El proceso de elecciones generales debe ser una fiesta cívica donde todos los ciudadanos y ciudadanas debemos de participar, tanto las personas que militan en los partidos políticos como las personas que no militan. Nosotros desde las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil nos preocupa mucho los niveles de conflictividad que se está llevando, tanto el proceso de elecciones, pero también los conflictos internos que tiene el país ya abiertos. En el tema del proceso de elecciones, todos los ciudadanos y ciudadanas hemos sido espectadores de la pelea pública que existe dentro del Consejo Nacional Electoral. No podemos desconocer que eso genera también que exista conflictos que se reproduzcan también entre los partidarios de las diferentes fuerzas electorales o partidos políticos y entre los simpatizantes, por un lado. Por otro lado, también creemos que esta elección, junto con los temas que normalmente han sido marcados, como los temas de seguridad, los temas de generación de empleo, tendrá dos temas más que van a generar mayores niveles también de controversia en el país. Uno será el tema de corrupción. Esta elección general estará marcada por las diferentes acusaciones que existen de participación y de endurecimiento de la corrupción en el país. Que no podemos obviar, son claras, evidentes, e incluso los poderes y sectores que quieren también tapar la corrupción han sido muy activos. Pero por otro lado también todo lo que tiene que ver con el tema de las zonas especiales de desarrollo. Todo lo que tiene que ver con sedes también va a marcar la elección, tanto los que están en contra, pero increíblemente los que están a favor también. Hay un discurso abierto entre buenos y malos que nos parece muy peligroso. Todos estos elementos solayados por el siguiente elemento, que es el que nos preocupa mucho. Una elección muy cerrada, posiblemente tendrá resultados muy cerrados y ya hay voces que llaman a que puede haber fraude electoral o incluso que ni siquiera se realicen las elecciones precisamente porque hay muchas tensiones alrededor de esto. A nosotros nos preocupa por lo siguiente: hay conflictos de tipo económico, hay conflictos gremiales, hay conflictos ambientales y también que en el proceso electoral se pueda reproducir un conflicto de que no hay un reconocimiento de una de las partes sobre el triunfo de alguno de los partidos o que incluso que se quieran boicotar las propias elecciones, lo que va a significar que en este país habrá fuego y habrá sangre. Y eso nos preocupa mucho porque, reiteramos, lo que nos están mostrando los partidos políticos es que tienen un conflicto abierto y que no les importa incluso sobrepasar la ley. Pero por otro lado, que existan estas dudas sobre si habrá un reconocimiento o no de los resultados de las elecciones, podríamos estar a las puertas de un conflicto mayor a lo ocurrido en el 2017, cuando ustedes recuerdan que hubo precisamente una denuncia de que el candidato que aparentemente había ganado había realizado un fraude monumental. Lo que pasó en semanas anteriores, cuando se iba pues a dar las posiciones en las papeletas, que hubo hechos violentos, ¿podría ser un poco de lo que podría pasar el 28 de noviembre? Ese es un indicador de muchos otros que debemos de tomar en cuenta dentro de lo que ha venido ocurriendo. Los problemas en el sorteo de las papeletas, el conflicto abierto que tienen los concejales del Consejo Nacional Electoral. Usted ve también otro tipo de disputas que se dan al interno de los propios partidos políticos en las elecciones internas, los no reconocimientos de algunos candidatos. Por otro lado, usted también ve los temas presupuestarios, hay dudas sobre el tema de quiénes van a transmitir los resultados preliminares, hay dudas con el tema de las imprentas, hay una serie de indicadores que peligrosamente nos están diciendo que, reitero, los conflictos, lejos de aplacarse, están subiendo de tono. Y esto, reitero, podríamos ver su estallido total, ya sea en el día de las elecciones, si estas se dan de manera ordenada, o incluso en el reconocimiento de los resultados, que esto ocurre 2 o 3 días después, donde podrían haber manifestaciones y lastimosamente estas manifestaciones reprimidas como ha ocurrido en el pasado. Mire, eso es muy importante porque parte de los indicadores que se evalúan cuando un país está fortaleciéndose democráticamente es precisamente si ha podido avanzar en compromisos, en conquistas y en otros elementos que tienen que ver con los derechos humanos. Lamentablemente, muchos informes de país nos indican que hay todavía muchos elementos que deben de superarse. Elementos estructurales como la pobreza, la generación de ingresos para las familias, el acceso a salud, el acceso a educación, siguen siendo deudas pendientes en el Estado.
más de 1,5 millones de niños y niñas fuera del sistema educativo es una franca violación a los derechos humanos de los niños y las niñas. Una gran cantidad de mujeres que hoy por hoy, adolescentes, están teniendo bebés y sin que haya un control, denuncias activas sobre todo lo que está ocurriendo con la natalidad infantil en el país, es una violación de derechos humanos. ¿Qué decir sobre derechos políticos, derechos económicos, todo lo que tiene que ver con las sedes, los temas gremiales, conflictos sindicales, periodistas que siguen siendo perseguidos precisamente por ejercer su labor? Son elementos que en el país sigue siendo una deuda fuerte el tema de derechos humanos y que, reitero, múltiples informes, tanto nacionales o internacionales, la mencionan. ¿Y qué decir cuando el propio presidente de la República dice que los defensores y defensoras de derechos humanos somos malos hondureños y malas hondureñas porque denunciamos estos hechos en Nueva York o en Ginebra? Eso le dice a usted que definitivamente no hay una voluntad política precisamente para trabajar por los derechos humanos en el país. Son semanales, recuerden, las diferentes organizaciones de derechos humanos en sus diferentes áreas, las organizaciones que defienden derechos de las mujeres, todo lo que tiene que ver con femicidios, feminicidios, es un problema que está creciendo, todo el tema ambiental que tiene que ver no solamente con el despojo de tierra, sino con los temas de recursos naturales, persecuciones, los temas gremiales, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, todas las organizaciones estamos semanalmente recibiendo, atendiendo casos, y también recuerde que hay una gran cantidad de hondureños y hondureñas pidiendo asilo en otros países, precisamente porque el Estado de Honduras no pudo protegerlos.